Bienvenidos entonces a este segundo día, todos y todas, del primer Encuentro Nacional de Experiencias en Educación para la Sexualidad, Maestros y Maestras en Formación de Escuelas Normales Superiores, liderado por el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía del Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Saludamos también a quienes nos están acompañando a través del link MENTV, del Centro Virtual de Noticias y del portal educativo Colombia Aprende. Recordamos que tanto en el Centro Virtual de Noticias como en el portal educativo colombiaaprende.edu.co encontrarán más información sobre este evento. Iniciaremos con el panel Iniciativa en Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía desde las universidades. En este caso, la Universidad Industrial de Santander, Universidad del Quindío y Universidad de Antioquia. Nos acompañan las doctoras Ana Patricia Pérez Saavedra, Universidad del Quindío, Alba Janet Rincón Méndez, Universidad Industrial de Santander UIS, y Liliana Salas, del Centro Interdisciplinario de Estudios en Género de la Universidad de Antioquia. Nos acompañará como moderadora Carmen Alicia Martínez, del equipo técnico nacional del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía del Ministerio de Educación. Adelante, Carmen Alicia. Hola. Bueno, muy buenos días. Ligadas a los lazos fuertes con las instituciones de educación superior para que procesos por favor, Liz o Claudia pueden colaborarnos acá. Bueno, buenos días para todas y para todos. Mientras vamos preparando la presentación, vamos avanzando en contarles la experiencia del Instituto Proinapsa de la UIS en lo que tiene que ver con el proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. Quiero empezar por contarles un poco qué es el Instituto Proinapsa de la Universidad Industrial de Santander. Nosotros somos unidad académica de la universidad e iniciamos en el año 85 como un proyecto de investigación que fue propuesto por una enfermera bastante visionaria. Posteriormente nos convertimos ya en un centro de investigaciones y a partir del año 92 somos un instituto de la Universidad Industrial de Santander, centro colaborador para Colombia en dos áreas específicas, instituciones educativas, a solucionar asuntos relacionados con las enfermedades, abordar temáticas relacionadas con la salud, en muchas ocasiones sin tener el conocimiento y las habilidades pedagógicas para hacerlo. Posteriormente se empezaron a mirar otros temas distintos a la sola enfermedad y se empezó a incursionar en hábitos higiénicos, hábitos nutricionales, afectividad, que fueron aspectos que diversas investigaciones mostraron que era importante abordar en las escuelas. Pero la promoción de la salud dio un enfoque distinto, es realmente trabajar por la salud de las personas, un poco obviando ese enfoque biomédico en el que veníamos trabajando, y eso hace que entonces se miren los escenarios desde el punto de vista de las políticas que son saludables, desde el punto de vista de la educación con enfoque integral, la participación social y comunitaria con miras a mejorar la salud de las comunidades, la reorientación de los servicios de salud y la construcción de ambientes favorables para la salud. La promoción de la salud también, que fue propuesta por la Carta de Ottawa en el 86, dijo algo que cambió la forma en que se ha venido trabajando en salud, y es que la salud no es algo que se consiga en los centros de salud o en los servicios de salud, sino que la salud la construimos en todos los espacios de la vida cotidiana. Y esos espacios son la familia, la comunidad y, por supuesto, la institución educativa. Entonces, siendo este nuestro enfoque, creo que nos podemos pasar como a la quinta diapositiva.
siendo este nuestro enfoque una primera trabajo que nosotros teníamos que hacer como institución era unificar los lenguajes, acercar los lenguajes y mirar cómo este enfoque de promoción de la salud tiene, avancemos mucho más, tiene una relación directa con el tema, con los principios orientadores que plantea el Ministerio de Educación en el proyecto de sexualidad, porque cuando hablamos de promoción de la salud también hablamos de desarrollo humano y no podemos concebir el desarrollo humano como está planteado desde las capacidades, el desarrollo de oportunidades y el ejercicio de las libertades si es que no logramos esto en los escenarios educativos. El género, la ciudadanía, el reconocimiento de la dignidad humana son necesarias para que los seres humanos realmente alcancemos ese desarrollo del que se habla, podamos disfrutar nuestras libertades y avanzar en las oportunidades. Y encontramos también otro vínculo. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo la propuesta operativa que el Ministerio de Educación hace tiene una relación directa con los ejes de promoción de la salud. Desde el ámbito de gestión institucional podemos abordar políticas escolares saludables y podemos crear ambientes propicios para la salud y para la educación, para la sexualidad. Y los componentes de participación social y comunitaria y reorientación de los servicios de salud tienen un apoyo importante desde la gestión para la sostenibilidad, así como el desarrollo de aptitudes tiene unos elementos importantes desde la producción pedagógica y desde la formación permanente. Para nosotros como universidad era muy importante saber que esta propuesta que el ministerio tenía era coherente también con esos principios institucionales nuestros. Avancemos. De manera que nuestra propuesta está centrada en esto. La educación para la sexualidad y construcción de la ciudadanía es una propuesta que se puede abordar desde la promoción de la salud con el enfoque de desarrollo humano que apunta a la calidad de la educación con miras a ese mismo desarrollo. Continuamos. En ese sentido y teniendo en cuenta los principios misionales de la universidad, nosotros abordamos los 3 principios misionales desde la extensión, la formación y la investigación. En el componente de proyección social o extensión hemos venido trabajando con diversas instituciones educativas, pero hoy les quiero contar lo que hemos hecho con escuelas normales. Nosotros tenemos un procedimiento técnico, bueno, este proyecto con escuelas normales ha sido financiado por 2 ayuntamientos, nosotros trabajamos con recursos de cooperación internacional y los proyectos que han vinculado a las normales tienen recursos del gobierno de Bilbao y del gobierno de Sestao en España. El objetivo de este proyecto es contribuir a la promoción y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Hemos hecho un énfasis en los derechos sexuales y reproductivos porque en otras miradas que hemos tenido de instituciones educativas hemos encontrado que a pesar que la transversalidad se está dando y se vive en las instituciones educativas, el componente de los derechos a veces se vuelve invisible, se diluye mucho porque un poco se rotan las responsabilidades, ¿no? Es más de sociales o es más de ética y se diluye mucho. Entonces, desde el principio de la propuesta hicimos un enfoque en el componente de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, estos son datos de cobertura, 215 docentes, 5.009 estudiantes de la Normal de Bucaramanga, Piedecuesta y Puente Nacional. Nuestra metodología de trabajo, siempre partimos de un proceso de socialización que a partir de una línea de base que levantamos en todas las instituciones educativas nos permite hacer acuerdos para la acción, negociar cuál es el tipo de proceso que vamos a desarrollar en la institución educativa. Hacemos un proceso de fortalecimiento de competencias a través de encuentros formativos y a través de trabajo en el aula. El trabajo en el aula no lo hacemos nosotros, lo hacen los docentes y nosotros hacemos acompañamiento pues desde la mirada de observación no participante, porque eso nos permite después sentarnos con los docentes a mirar qué pasa en el aula de clase, cómo podemos fortalecer lo que ya tenemos, cómo podemos superar debilidades.
un componente de asistencia técnica para fortalecer esos proyectos que ya existen. Una cosa que tenemos clara es que no llegamos a trabajar en campos que no son fértiles, al contrario, hay muchísimas cosas ya adelantadas y hechas, y un proceso de seguimiento, evaluación y línea de resultados. El proceso parte de encuestas a los docentes, grupos focales con estudiantes y análisis de casos. El análisis de casos está centrado en cada uno de los hilos conductores. Hemos diseñado y hemos planteado una serie de casos que nos permiten ahondar en lo que el niño o la niña siente, piensa y hace con respecto a esa situación en particular que se está planteando en el caso. Luego hacemos un análisis de discurso y eso nos permite saber cuáles hilos conductores podría trabajar la institución educativa. Luego comparamos con lo que la institución educativa tiene y negociamos nuevamente. Seguimos con los que tenemos, profundizamos en unos nuevos o hacemos una propuesta integral. El proceso de fortalecimiento de competencias, como le decía, tiene dos componentes: encuentros formativos y acompañamiento en aula. Los encuentros formativos están centrados en la conversación, que lo hemos llamado conversación con emoción, pero también con reflexión, y que va de lo personal a lo profesional. No son encuentros formativos para hablar de contenidos teóricos y demás, sino para mirar cómo nos sentimos y qué es lo que hacemos con respecto a educación para la sexualidad, pero sí tiene un enfoque en lo que se ha llamado los hitos de la sexualidad, que son esas temáticas que para las y los adolescentes son importantes y que en el caso de los adultos pues tenemos muchos mitos y muchos tabúes alrededor de esos hitos. Y el componente de asistencia técnica pues que no dista de lo que el ministerio ha propuesto, solo que digamos que la dinámica que se da en las mesas de trabajo hace que fluya de una manera más rápida y más sencilla. El otro componente que hacemos desde la proyección social es en algunos casos la producción, en otros casos el facilitar materiales educativos. Las siguientes 3 diapositivas hacen referencia a los materiales educativos, podemos avanzarla. Son materiales que algunos son producidos por nosotros, otros son producidos por la Fundación EDES de España, una entidad que trabaja en asocio con nosotros, y tienen el fin de motivar y de estimular el trabajo en el aula, pero tenemos claro que no son un fin, porque si los consideráramos un fin correríamos el riesgo que cuando el material deje de usarse pues ya se acaba lo que se está haciendo. Son más ese dispositivo porque sabemos que las y los docentes en muchas situaciones han superado años luz las propuestas que están en estos materiales. Eso lo tenemos bastante claro. El proceso en las 3 normales ha sido distinto y eso obedece a un proceso de negociación. Nosotros tenemos una propuesta definida, pero esa propuesta tiene variaciones en la medida en que negociamos y conocemos la institución educativa. En el caso de la normal de Bucaramanga, se ha desarrollado un proceso de desarrollo de fortalecimiento de competencias con docentes de 4º y 5º primaria, docentes del programa de formación complementaria y con docentes en formación. Tenemos 74 o algo más de docentes en formación y ha sido una experiencia de trabajo muy interesante desde los encuentros de comunidad. Nos hemos vinculado al equipo que organiza y planea los encuentros de comunidad, pero son estos docentes en formación quienes lideran. Nosotros estamos ahí asesorando y acompañando, siempre manteniendo el liderazgo de los equipos. En la normal de Piedecuesta tenemos docentes de secundaria del programa de formación y de manera indirecta docentes en formación, y se ha hecho un énfasis en la dinámica de la mesa de trabajo. Creo que la apuesta está en cómo la institución ha logrado dinamizar la mesa de trabajo, cómo ha logrado articularse a ese proceso de mejoramiento continuo. Este mes hicimos una revisión nuevamente de los conductores de matriz pedagógica y de plan operativo, no un plan operativo para ejecutar la matriz pedagógica como tal, sino para realmente hacer una inmersión en ese proceso de mejora continua desde el PHBA, con miras a que haya sostenibilidad en el proceso de la mesa y en la institución del proyecto como tal. Y la normal de Puente Nacional, pues estamos iniciando con una apuesta muy interesante que es la educación para la sexualidad con niños y niñas de primaria. Entonces, para eso hemos construido una propuesta de derechos desde
primaria y con el enfoque de habilidades para la vida que lo estamos incorporando, apenas llevamos 2 meses en la normal. Desde el componente de formación, que es otro de los principios misionales de las universidades, tenemos como antecedente haber trabajado en algunos cursos internacionales para la enseñanza del aprendizaje de la salud sexual y reproductiva y algunos diplomados, pero en este momento desde el enfoque del proyecto de educación para la sexualidad, con los docentes, con los estudiantes que hacen rotación en nuestra institución y con los estudiantes que hacen pasantía, estamos trabajando desde la mirada del proyecto. Los estudiantes que llegan a nuestra institución pasan por un proceso personal de revisión de los derechos, las habilidades para la vida, el tema de género, pero también se involucran en los procesos que tenemos con los distintos colegios. Y además, a través de la revisión de temas que hacen con sus compañeros de clase, trabajan en las distintas facultades, trabajo social, enfermería, nutrición, pues que son nuestros pasantes. Y también con pasantías de otras universidades y de otras instituciones. En el componente de investigación para nosotros, pues para todas las universidades es un requisito, pero creo que en este campo de educar para la sexualidad es clave. En este momento terminamos una investigación sobre conocimientos, actitudes y prácticas persistentes en los jóvenes a través de educación para la sexualidad y tenemos resultados muy importantes en términos de qué es lo que se requiere para mejorar los procesos pedagógicos y dónde hay que poner los acentos en educación para la sexualidad. Está en proceso una investigación sobre representaciones sociales de los adolescentes con respecto a la educación para la sexualidad y otra con respecto a la efectividad de la intervención educativa desde habilidades psicosociales para la vida. ¿Qué hemos aprendido? En el instituto creo que, claro, hacemos revisiones teóricas y conceptuales, pero creo que el aprendizaje mayor lo hemos hecho de la mano de las instituciones educativas. Trabajando con las instituciones educativas es donde hemos logrado aprender y conocer cómo funcionan las escuelas y cómo nosotros podemos articularnos sin llegar a colonizar, como lo decía Saramago, sin hacer intentos de colonización. Y un primer aspecto es que es necesario acercar los lenguajes, sobre todo para las instituciones que están en el componente de salud. Muchas veces el lenguaje que usamos nos distancia y hacemos relaciones desde la contraposición. Ustedes son salud, ustedes educación, pero ¿dónde nos estamos encontrando? Entonces es necesario unificar el lenguaje y cuando hacemos ese ejercicio nos damos cuenta que tenemos intereses comunes, que estamos hablando de lo mismo quizás de otra manera, pero que estamos centrados en lo mismo. Ningún proceso es igual a otro, eso es muy importante tenerlo claro porque entonces estaríamos queriendo invadir y colonizar a las instituciones educativas cuando queremos imponer un proceso propio. Por eso cada normal tiene unos énfasis porque eso lo hemos de alguna manera negociado en las mesas de trabajo. Ir de lo personal a lo profesional, eso es absolutamente clave, ayer lo dijeron, creo que todos lo hemos sostenido acá. Los materiales educativos son un medio, un elemento motivador y no un fin. Es importante hacer equipo y hacer equipo no significa ir a la institución educativa a decirle necesito que me entregue esto, mañana vengo por esto, sino realmente asumir compromisos mutuos, asumir tareas juntas e incorporarse al proceso de la institución educativa. Y lo dije hace un rato, conversar con emoción pero con reflexión. Porque a veces en el afán de sentirnos muy bien en los encuentros formativos nos emocionamos mucho, pero lo de fondo se pierde. Entonces es importante combinar estos dos elementos, cómo disfrutamos eso que estamos haciendo, cómo disfrutamos hacer educación para la sexualidad, conversar sobre educación para la sexualidad, pero a la vez cómo reflexionamos alrededor de lo que hacemos. Los retos, este es un reto eterno que tenemos, continuar aprendiendo de la mano de las y los docentes, fortalecer el componente investigativo, ese es un mandato para las universidades, el poder ofrecer evidencia científica que permita tomar decisiones.
Continuar las alianzas de cooperación internacional. Estas alianzas nos han permitido aportar en términos de cobertura, en términos de acompañamiento y asistencia técnica. No las instituciones educativas, algunas no tienen los recursos, las secretarías de educación no tienen quizás los recursos, y estos proyectos de cooperación internacional nos han facilitado hacer esos aportes. Entonces queremos seguir de la mano de esas entidades que nos apoyan. Y consolidar y ampliar la red MES. La red MES es la red de maestros, maestras y maestros en educación para la sexualidad, maestros y maestras que educan para la vida. Es una red que empezamos a nutrir este año, la estamos nutriendo con artículos, con experiencias y pues aprovecho para invitarles a todos, a todas, a que se vinculen a esta red. Y finalmente los retos que tenemos como universidad, que son estos, que realmente confluyen en esos principios misionales de la universidad: continuar con la investigación, el fortalecimiento de personas, la formación de profesionales con una mirada de pertinencia, ayer Gonzalo lo decía muy claro, y hacer efectiva la proyección social respondiendo al contexto, no desde lo que podemos hacer, sino desde lo que se necesita en el contexto. Y mis chicos y mis chicas diciendo gracias ahí. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias Alba Janet por esa presentación tan rica, ¿sí?, en aportes para lo que nosotros estamos buscando desde la educación para la sexualidad. Este proceso muestra todas las posibilidades de acompañamiento a las normales, de acompañamiento a los maestros en esa formación integral, con el enfoque que nos mostraba Alba Janet desde el desarrollo humano, ¿no? Un desarrollo humano ya no tan unidimensional, ¿cierto? Y ni unidisciplinario como antes lo veíamos, sino mucho más multidimensional y posibilitando siempre la interacción de las diferentes disciplinas. Entonces, además de ese diálogo y de ese encuentro, también nos parece muy interesante la generación de puentes, de articulaciones claras entre la enseñanza básica, media y superior. Esa es una de las riquezas fundamentales que nos ha mostrado Alba Janet en esta intervención. Por otro lado, vemos que hay sintonía, hay una armonía muy clara entre los principios misionales que tiene la universidad, la educación superior como tal, y los hilos conductores que estamos manejando en el programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Hay que destacar también que la investigación aparece acá no como ejercicio aislado, sino como un eje que atraviesa, ¿sí?, y que enriquece absolutamente la formación del maestro y consolida su perfil como un agente educativo, ¿no?, y comunitario también. Entonces, en esa medida, miramos cómo la investigación se vuelve la posibilitadora de esa gestión del conocimiento que hace la universidad, de esa producción de conocimiento, publicación, de esa divulgación, de esa transferencia del conocimiento, siempre buscando el impulso, digamos, la innovación y el crecimiento y la transformación de la cultura. Entonces, se hace muy notorio aquí el tema de la responsabilidad social de la que hablábamos ahora. Muchas gracias, Alba Janet. Entonces, continuamos en este momento ya con la presentación de Ana Patricia Pérez Saavedra. Ella es integrante del Grupo de Investigación de Educación en Enfermería de la Universidad del Quindío. Ana Patricia. Muchas gracias. Ve a la gente, vive entre ellos, ámales, aprende de ellos, comienza desde donde ellos están, trabaja con ellos, construye sobre lo que tienen, pues de los mejores líderes, cuando la tarea se ha cumplido, el trabajo se ha terminado. Todos dirán, lo hemos hecho por nosotros mismos. Lao Tzu. Muy buenos días para todos.
Pues para mí es un placer y en especial para la Universidad del Quindío compartir estos espacios de reflexión y aprendizaje mutuo sobre estos trasegares que nos ha afortunadamente puesto en el camino la vida, como son estos proyectos de educación sexual. Nosotros queremos compartir las experiencias. Bueno, nosotros queremos compartir las experiencias educativas e investigativas en el marco del proyecto de sexualidad y construcción de ciudadanía que hemos hecho los integrantes del grupo de investigación de educación en enfermería junto con el pregrado de enfermería de la Universidad del Quindío. Les agradezco a todos ustedes por la atención y quiero agradecer también a las personas que nos están siguiendo a través del portal Colombia Aprende, la gente de la Universidad del Quindío que nos está viendo en este momento, y el COMLE, el Colegio de Licenciados de Enfermería de México, que también nos sigue en este momento, ya que nuestra líder de grupo, Carmen Aide Fernández, se encuentra hoy en la ciudad de Puebla compartiendo estas mismas experiencias con la Facultad de Enfermería de la Benemérita Universidad de Puebla, que están muy interesados en saber cómo en Colombia se está trabajando este proyecto de educación sexual y cómo se transversa a través de pregrados como son el de enfermería. Bueno, para nosotros ha sido muy agradable romper con estas estructuras y estos esquemas que siempre habíamos venido trabajando desde la parte de la salud. El esquema biomédico, como decía la compañera de la Universidad Industrial de Santander, había sido pues como el camino a seguir por parte de las profesiones de salud. Sin embargo, esta ruptura de esquema nos ha dado posibilidades inimaginables de trabajo en intervención de enfermería. Hemos ido deconstruyendo trabajo y construyendo a la vez nuevas propuestas articuladas interdisciplinariamente y sobre todo, la anterior, por favor. Y sobre todo, en trabajo directamente con los docentes que están encargados de la educación básica y media en la ciudad de Armenia. Ahora sí. Bueno. Quiero contarles que la enfermería es una profesión que hace parte de las ciencias humanas, al igual que la sociología, la filosofía y la antropología. Todas estas profesiones nos aportan de alguna manera a lo que nosotros como enfermeras hacemos, ¿sí? Hay que entender que la enfermería en este momento visualiza al ser humano en todo su entorno. No solamente estas diferentes ciencias y disciplinas nos han aportado para nuestro trabajo, de igual manera las ciencias de la educación, en especial la didáctica y la pedagogía, nos han dado herramientas para que haya una apropiación de conceptos, para que esos conceptos puedan de alguna manera transformar nuestro trabajo y transformarnos desde nuestro sentido, desde nuestros diferentes roles como enfermeras, como mujeres, como docentes. Esto hace que nosotros tengamos una representación diferente de nuestra realidad, hace que nosotros tengamos una percepción y que podamos interpretarla a través de la apropiación de estos conceptos y articulándolos con la epistemología que debe ser parte de todos nuestros trabajos. Vivimos el PES en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y especialmente en nuestro programa a través de una reflexión continua, reelaborándonos continuamente. Nosotros sentimos que el PES en este momento nos ha transversado porque ha sido un proyecto casi que liderado por las enfermeras y que definitivamente ha marcado una diferencia entre las cosas que se investigaban antes y las cosas que se investigan ahora. Nos ha potenciado también en las intervenciones educativas, administrativas, asistenciales que nosotros hacemos como enfermeras. La apropiación de todos estos conceptos pues ha dado para que nosotros ante entes, a la anterior, para que ante los entes gubernamentales
podamos ser asesores para que nuestros estudiantes de enfermería, como vemos allí, sean más creativos y para que en la universidad articulemos trabajo con diferentes grupos. Por ejemplo, allí tenemos el grupo de teatro de la Universidad del Quindío trabajando directamente con la facultad en el marco de la prevención de las enfermedades de transmisión. Sí, ahora sí la siguiente. Bueno, como la educación sexual o la salud sexual es un tema de interés educativo y aparte también es un tema de interés de salud, sobre todo de salud pública, las enfermeras nos encargamos de hacer que ese ser humano, que es el centro de esa atención de la salud sexual y fuera de eso es el centro de atención de enfermería, tenga hábitos de vida saludable. Nosotros empezamos a trabajar con el PES desde edades tempranas. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer transversal al ciclo vital. De hecho, en nuestros currículos hemos transversado la educación sexual a través de los diferentes semestres porque nosotros lo vemos desde niño hasta el adulto mayor. O sea que en este momento hemos podido hacer que esa construcción de ciudadanía empiece también a deconstruir conceptos que han tenido los adultos mayores y nos ayuden a la formación de los nuevos niños. También nos han potenciado los factores protectores, los estilos de vida y hemos encontrado que tanto los estudiantes de enfermería como las personas a las cuales nosotros les hacemos intervención o a las comunidades se han convertido en sujetos más reflexivos, se han convertido en sujetos mucho más autónomos, han comprendido de una manera un poco más dinámica la realidad en la cual están. Nosotros nos hemos querido filosofar la enfermería, así como la educación a través de la pedagogía se reflexiona ese concepto de transformación, nosotros nos hemos querido también filosofar la enfermería ayudados por el PES y sentimos que ha sido un aporte valioso para nuestra transformación como profesionales de la salud. Nosotros nos racionalizamos epistemológicamente desde la individualidad, desde profesionales, y eso lo tratamos de convertir o de evolucionar hacia la alteridad. Finalmente, esto es lo que nos hace construir ciudadanía y nos hace ser miembros de una sociedad que está en continuo dinamismo. Siguiente. Bueno, continuando con los factores que nos han permitido que esta experiencia sea realmente significativa, es porque nosotros hemos tenido un impacto social importante. Ese impacto social nos ha permitido reflexionarnos acerca de esa realidad y reencaminarnos muchas veces a las cosas que nosotros estamos haciendo. Sobre todo, y algo muy importante para nosotros como enfermeros, es que se nos ha quitado ese encasillamiento en el que estábamos, el paradigma del enfermero, que solamente aplica inyecciones y hace curaciones, se ha retirado totalmente de las mentes, por lo menos de la ciudad de Armenia. Es muy importante o es muy chévere cuando uno llega a parques o llega a sitios públicos de la ciudad y lo abordan docentes a pedir que los incluyamos dentro de esos procesos que estamos haciendo de educación sexual o a pedir asesorías para que hagamos intervenciones en cada una de sus instituciones, sean o no sean públicas. En ese sentido, en la extensión que trabajamos en la Universidad del Quindío, nosotros asesoramos a la Secretaría de Educación en cuanto al proyecto. Esto ha sido fundamental, ya que gracias a la Secretaría de Educación es que nuestro proyecto ha crecido, es que nuestro reconocimiento ha tenido el impacto social que ha tenido, porque si no fuera por la ayuda de los docentes, nosotros no estaríamos teniendo el éxito que estamos teniendo en el momento. También hacemos parte del Comité Técnico Regional de Educación Sexual. Hace aproximadamente 2 meses fuimos invitados por la comunidad LGBTI a una mesa de trabajo donde se hacían propuestas de hábitos de vida saludable y también construcción de ciudadanía. Entonces fue muy importante ver cómo la comunidad
quiere transversar también eso académico, quiere potenciar esos hábitos de vida saludable desde lo que su diversidad puede alcanzar y puede traspasar. También desarrollamos procesos de educación continuada a docentes y a orientadores administrativos de las instituciones educativas de básica media y básica primaria también. Como les digo, no solamente las instituciones públicas han prestado su colaboración, sino las instituciones privadas. En investigación, que ha sido el fuerte más grande y que es una de las políticas institucionales que tiene la universidad, hemos hecho procesos y trabajos muy importantes. Hemos, por ejemplo, capacitado en procesos de extensión a entes gubernamentales y no gubernamentales. Hemos hecho mesas de trabajo en los cuales los hábitos de vida saludable y los factores protectores, entre ellos la educación en sexualidad, es un tema de demasiada importancia. También asesoramos a la institución prestadora de servicios de IPS, el Centro de Salud de la Universidad del Quindío, en asuntos relacionados con la universidad saludable y establece procesos y capacitación y actualización a los mismos profesionales de la salud que están allí o a los profesionales de salud de las diferentes redes de salud que existen en el municipio. Y en cuanto a asistencia, pues es importantísimo porque hemos hecho un acompañamiento a los servicios amigables propuestos desde el PES, propuestos desde todas las políticas en salud pública y pues hemos podido hacer diagnósticos, hemos podido replantear mucho trabajo de estos servicios amigables. También en enfermería hacemos lo que es un plan de alta. Entiéndase plan de alta no solamente para las personas que están enfermas, a las que nosotros les damos cuidado. Para nosotros el objeto de nuestra disciplina, el objeto de estudio es el cuidado, pero nuestro sujeto de estudio es el ser humano, ¿sí? En ese sentido, cualquier persona es sujeto de cuidado. Entonces, esté o no esté enferma, nosotros tenemos la responsabilidad social como enfermeros de brindar esa asistencia que muchas veces no es pedida, sino que es detectada. A las clínicas o a los hospitales a veces nos llegan casos críticos, por ejemplo, intentos de suicidio, lesiones por violencia, encontramos niños maltratados. Entonces, la idea con el PES es hacer esos planes de alta, interviniendo al sujeto de cuidado desde todo ese entorno que la educación y que como enfermeros debemos de tratar. La siguiente. Bueno, en ese sentido, para nosotros la investigación ha sido fundamental. Se empezaron a hacer 3 investigaciones muy grandes y de ellas han surgido trabajos de intervención, trabajos de investigación un poco ya a menor escala, cuantitativos, cualitativos, y pues estas 3 preguntas nos han hecho que nosotros nos pensemos cómo la investigación y cómo el PES debe ir definitivamente proyectado y reorganizado dentro de los currículos de los programas de salud. La primera pregunta es cómo se desarrolla la educación sexual como transversalidad curricular en la básica primaria de las instituciones educativas públicas de la ciudad de Armenia, del departamento del Quindío. De allá han surgido varios proyectos interesantes de investigación que más adelante se los contaré. La segunda es cómo construir los lineamientos de una propuesta pedagógica que permita potenciar y favorecer la ejecución del proyecto educativo encaminado al abordaje del eje transversal de educación sexual desde la escuela, con participación de los docentes de la básica primaria de las instituciones educativas públicas en Armenia. Estos trabajos exigen una interdisciplinariedad y es por eso que nosotros también nos estamos dando a la tarea de buscar actores, no solamente docentes, sino de otras disciplinas que nos ayuden a buscar soluciones o por lo menos a buscar más preguntas con respecto a estos cuestionamientos. Por último, tenemos cuáles son las configuraciones de las familias en los hogares de los estudiantes de instituciones educativas de básica media de la ciudad de Armenia en Quindío, ya que entendemos que la familia es un factor protector, a veces es un factor negativo también,
para que la educación sexual o el hecho de ser ciudadano tenga implicaciones buenas o malas, por decirlo de alguna manera, dentro de la construcción de sociedad. Continuamos. Allí tengo un hipervínculo, ontología. Bueno, esto es una representación gráfica del conocimiento construida por uno de nuestros estudiantes que está haciendo su proyecto de intervención. Para nosotros es importante, denme un segundito, para nosotros es importante trabajar desde el modelo apreciativo. Nosotros nunca accedemos a una comunidad quitando todos esos saberes que ellos tienen allí. Para nosotros es importante el poder convivir con esa comunidad. Nosotros transversamos todos nuestros proyectos a través de la bioética. La bioética con sus principios nos permite a nosotros como profesionales de enfermería poder hacer intervenciones dignas, con carácter de otredad, con carácter de convivencia, con carácter, muchas gracias, con carácter de estar siempre pensando en la otra persona. Nos devolvemos en la lamparita. Gracias. En ese sentido, vamos a la investigación cualitativa y les voy a nombrar rápidamente qué es lo que nosotros hemos hecho allí. Les voy a leer las investigaciones que tenemos. Apreciaciones de un colectivo, reconocimiento de alternativas metodológicas para el abordaje de los 41 hilos conductores en Armenia. Otra cualitativa es la educación sexual como tema transversal de las instituciones públicas educativas de la básica primaria del municipio de Armenia en el departamento del Quindío. Al desnudo, ese es el logo de Al Desnudo, es una investigación cualitativa que se está haciendo directamente en la universidad. Percepciones frente a la sexualidad de los estudiantes de una facultad de la Universidad del Quindío en el primer semestre del 2012. Propuesta pedagógica para el desarrollo del eje transversal de educación sexual en la básica primaria y concepto de los docentes sobre educación sexual en la Facultad de Ciencias de la Salud en una institución pública de educación superior. Nos devolvemos. En cuantitativa, tenemos dos importantes investigaciones. Primero, conocimiento, actitudes y prácticas relacionadas con la sexualidad de los adolescentes en dos instituciones educativas y la unidad amigable de la ciudad de Armenia. Y esta última, que está en construcción, estructura familiar de los hogares de los estudiantes de las instituciones educativas de básica media públicas en la ciudad de Armenia. Devolvemos. De intervención, pues aquí traigo apenas unos a colación porque son muchos. Diplomado en Educación Sexual, Universidad del Quindío, Facultad de Ciencias de la Salud. Prevención de explotación sexual comercial en adolescentes para movilizar el amor hacia ellos mismos. El logo que ustedes ven allí del corazón hace parte del que les voy a leer, implementación de una propuesta pedagógica para el abordaje de la educación sexual transversal dirigida a los docentes de básica primaria de dos instituciones públicas de la ciudad de Armenia. Consultoría en sexualidad, bienestar universitario, Universidad del Quindío. Y un software tutorial en educación para educación sexual dirigido a docentes de básica primaria de Armenia Quindío. Tenemos una investigación mixta, que es el proyecto de aula en educación sexual como forma alternativa a la implementación de las estrategias de escuela saludable Armenia 2010-2011. Sí. Bueno, definitivamente nosotros trabajamos en equipo, trabajamos interdisciplinariamente para poder llevar a cabo pues todas estas capacitaciones, para ser más responsables socialmente. La siguiente. Y esta adaptación del PEX, ¿cómo la hemos hecho? Primero se ha involucrado el PEX en los currículos del pregrado de enfermería, como les digo, a través del ciclo vital durante todos los semestres. De igual manera, en noveno y décimo semestre nosotros vemos unas selectivas de profundización en la cual los estudiantes en su gran mayoría de 10 proyectos, 4 o 5 aproximadamente son en relación con salud sexual o con el proyecto en especial. Otra manera es que se han ofertado electivas complementarias
en la Universidad del Quindío en programas de educación física, de enfermería y próximamente de trabajo social. ¿Por qué se ha ofertado educación física? Porque en una investigación que se hizo nos dimos cuenta que los estudiantes acceden primero al profesor de educación física para hacer preguntas sobre educación sexual, sobre sexualidad. Entonces, ha sido un trabajo muy bonito con el pregrado de educación física. También desarrollamos trabajos y procesos de investigación entre facultades. El último que les hablaba de familia es interdisciplinario. Y por último, este trabajo se ha socializado en simposios, congresos, coloquios de investigación, se han escrito artículos en revistas indexadas y por último tenemos, como les contaba en un inicio, la invitación que se le hizo a nuestra líder de grupo a México a comentar las experiencias. Por último, les quiero dejar una frase de Jean Watson, que es una teórica de enfermería. Nosotros como ciencia de enfermería tenemos teorías, tenemos filosofías, y Jean Watson, que es la teórica con la que nosotros trabajamos en el programa de enfermería, nos comparte la siguiente frase: el espíritu, lo más profundo de cada ser, o el alma, Gesal, de una persona existe en él y para él. El Gesal es el locus de la existencia humana y el sujeto de cuidado de enfermería. Jean Watson. Muchas gracias por su atención y gracias por la invitación. Gracias, Ana Patricia, y felicitaciones también por esta puesta en común de una experiencia tan sumamente enriquecedora y valiosa. Como aspectos a destacar, a manera de síntesis, tendríamos esta oportunidad de trascender los esquemas biomédico y el enfoque de riesgos, ¿sí?, al que de pronto estaba confinado el tema, ¿cierto?, de la salud y en el caso pues de la enfermería en particular. Entonces, este grupo se ha abocado a un diálogo interdisciplinario también entre las ciencias de la salud y las ciencias de la educación, y esto les ha permitido complejizar muchísimo más su identidad disciplinaria y profesional, que me parece que es un aporte valiosísimo en tanto, bueno, o sea, necesitamos ya desencapsular y abrir fronteras, ¿cierto?, del conocimiento para poder enriquecer muchísimo más la transformación social que estamos buscando. Por otro lado, hay una fortaleza epistemológica constante, ustedes lo vieron, posibilitada por esos procesos de investigación con enfoque social, que son procesos que, como veíamos acá, facilitan la continuidad de esa caracterización social, de esos actores sociales y comunitarios, una caracterización que implica un autorreconocimiento permanente de esos actores, de su lugar en el tejido social, y con ello pues se logra una expansión de conciencia que va a posibilitar conocer el espacio y las oportunidades para la transformación social, ¿no? Por ejemplo, participan las familias, veo distintos actores comunitarios en esta experiencia, y ese aporte entonces a ese trabajo hermenéutico tan interesante que va siempre a facilitar la búsqueda de mejores horizontes pues de sentido. Y otro aporte que me parece valiosísimo es el tema de hacer una filosofía de las ciencias, ¿no?, una filosofía de las disciplinas. Este es un aporte importantísimo porque en realidad implica que las disciplinas puedan autodistanciarse, tomar distancia de ellas mismas y observarse siempre con miras a autotrascenderse, ¿no? Entonces, en esa medida es valiosísimo que todos y todas pensemos en ese sueño de hacer filosofía de mi ciencia, filosofía de mi disciplina, y con ello facilitar la problematización, ¿sí?, la constante pregunta, ¿no?, la constante pregunta, el constante interrogante, que es el que favorece el crecimiento de las disciplinas, ¿no?, y del diálogo interdisciplinario. Muchas gracias. A continuación, entonces, tenemos la presentación de Liliana Salas Gómez. Ella viene del Centro de Estudios en Género de la Universidad de Antioquia. Entonces nos va a mostrar toda la semblanza de ese proceso que han llevado a cabo. Bienvenida, Liliana. Muy buen día para todos y todas. Gracias por escuchar.
Queremos compartir entonces la experiencia que hemos tenido como Centro Interdisciplinario de Estudios en Género de la Universidad de Antioquia en un encuentro afortunado con la Gobernación de Antioquia desde sus Secretarías de Equidad de Género para las Mujeres y la Secretaría de Educación y Cultura. El encuentro se ha basado en el desarrollo y el fortalecimiento de la propuesta coeducativa para el departamento de Antioquia en 22 municipios, con 14 normales superiores y 8 instituciones educativas. Es un proyecto entonces gestado por las Secretarías de Equidad de Género para las Mujeres y la Secretaría de Educación, donde la Universidad de Antioquia, desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Género, hace la operación del proceso, el diseño de la propuesta y el acompañamiento, monitoreo y sistematización del mismo. La propuesta se trata entonces de retomar la coeducación para lograr hacer una planeación curricular con enfoque de género, incluyendo y transversalizando el proyecto de educación para la sexualidad desde la construcción de ciudadanía y el enfoque de derechos. El objetivo general fue diseñar e implementar el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía con perspectiva de género, enfoque de derechos y masculinidades no hegemónicas, con el fin de promover cambios educativos culturales y comunicacionales que contribuyan a revalorar lo femenino y a transformar los patrones socioculturales que reproducen conductas sexistas a través de la legitimación en coeducación. Nuestro marco contextual entonces fue la educación desde la escuela y la familia misma para impactar la cultura y trascender a la transformación de la sociedad. Nuestro contexto geográfico y sociocultural estuvo definido en 8 subregiones del departamento de Antioquia, con 22 municipios participando, como les mencioné antes, 14 normales superiores, de las cuales 4 normales están acá, la normal de Jericó, la normal de Urrao, la normal de San Pedro, de Amagá y de Santa Rosa de Osos. Estas normales participaron en nuestro proceso activamente. Y Turbo, claro que sí, la normal de Urabá. Este es el contexto del departamento. Estas instituciones y normales superiores, al igual que los contextos en los cuales se adscriben, fueron definidas por sus particularidades socioculturales, por el momento histórico que están viviendo, por diferentes impactos que están enfrentando en este momento a raíz de los megaproyectos, del recrudecimiento de la guerra y de diferentes factores de orden sociocultural, político y económico que han generado un incremento en esas conductas sexistas y en la violencia basada en género, por lo cual la gobernación y la universidad como academia se preocupa por revisar y por atender e interlocutar con estas diferentes problemáticas para construir colectivamente con la sociedad una posible transformación en ese sentido. La población participante fueron docentes en ejercicio de las instituciones educativas de los 22 municipios de Antioquia, estudiantes, docentes en formación, pertenecientes a medios de comunicación existentes en las normales instituciones educativas. También estuvimos trabajando con grupos focales de los municipios como grupos de mujeres, grupos de jóvenes y diferentes agrupaciones de las comunidades en el orden de lo sociocultural o lo artístico. Instituciones públicas, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, comisarías de familia y la comunidad en general a través del trabajo en los mismos medios de comunicación. Nuestra metodología de trabajo estuvo basada entonces en un enfoque integrador que retomó la coeducación como la propuesta base para la intervención, transversalizado por la pedagogía crítica, que es una pedagogía que interroga los procesos pedagógicos, el cómo se hace la formación y en esta medida quiere entonces generar transformaciones favorables en el ámbito pedagógico. Nuestro enfoque integrador tiene como base la coeducación, la perspectiva de género para poder alimentar toda la conceptualización y las metodologías de cómo se incorpora el concepto y la dimensión de género en estos procesos, la pedagogía crítica como un eje transversal que interroga permanentemente cómo se hace el proceso educativo, desde qué didácticas, desde qué metodologías, desde qué discursos, y sumado a ello la perspectiva de derechos
humanos, sexuales y reproductivos, que valga la pena mencionarlo, son los más humanos de todos los derechos, los sexuales y reproductivos. Además de la educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Retomo los planteamientos que se hacían ayer, cómo trabajar la sexualidad desde la construcción de ciudadanía. Para ello, entonces, nosotros fortalecimos todo el enfoque de derechos, dado que estamos en un Estado que es Estado social de derechos y que alude a esa importancia de lo social, de lo cultural, del desarrollo humano en virtud de sus valores, sus principios de la dignidad y de la libertad humana. Las estrategias que utilizamos en nuestro proceso fueron la estrategia pedagógica, la estrategia formativa y la estrategia comunicacional como transversal a todo el proceso. La propuesta coeduformativa, entonces, tuvo como objetivo desarrollar esa planeación curricular con perspectiva de género, incorporando toda la conceptualización y todo un bagaje metodológico que permitiera nutrir el hacer y el abordaje de los temas tan difíciles que supone el tema del trabajo de género. La comunicación o la estrategia comunicacional para la educación de la sexualidad. Distingas entonces esta estrategia comunicacional en todas sus dimensiones, lenguajes verbales, escritos, simbólicos, de medios audiovisuales. Ahí hicimos entonces la reflexión de cuál es el peso y la implicación del lenguaje en los procesos de formación y pedagógicos. La generación de conocimiento para la sexualidad, que se refiere al diálogo permanente de saberes, a una construcción colectiva de conocimiento, a una construcción conjunta, que además indagó permanentemente por el contexto a través de la investigación, acción, participación, donde esa lectura de contexto tuvo un componente etnográfico también muy importante, retomado desde la antropología, desde la mirada antropológica, que revisa la cultura, las formas de conducta, esos patrones de cultura tan arraigados y en nuestra sociedad antioqueña, tan fuertemente patriarcal. ¿Cómo es posible interrogarlos? ¿Cómo es posible transformarlos de una manera que genere bienestar para todas las partes implicadas? Además de estas estrategias, la estrategia de seguimiento, evaluación y sostenibilidad, muy afincada y amarrada a la estrategia comunicacional a través de una red humana y virtual que ha posibilitado la comunicación permanente de los estamentos que han participado de la propuesta, tanto desde la gobernación como desde las normales e instituciones y desde la comunidad en general. Esta estrategia ha posibilitado en primera instancia un micrositio donde fueron desarrollados todos los trabajos que se construyeron por parte de las instituciones y en su última fase de monitoreo y sistematización un blog donde todas las instituciones han podido ingresar sus reflexiones, sus avances de trabajo y lo más importante, se han podido comunicar entre sí para generar fortalecimiento de red, que es lo que nos importa en este momento en el proceso. En la tercera fase de coeducación, lo que hicimos fue un proceso de sistematización, de monitoreo y de retroalimentación del proceso, porque el proceso estuvo definido en dos fases anteriores, donde lo que trabajamos fuerte fue un proceso de formación. Ese proceso de formación tuvo como columna vertebral todo el trabajo de género-sensibilización, que ayer lo nombraban en la presentación de la normal de Magá, donde ese proceso de género-sensibilización permitió bajar las resistencias, abrir puertas, casi que de alguna manera sobrepasar y trascender las barreras que para el trabajo del tema de género se tiene y obviamente inherente al tema de género todo lo que tiene que ver con el tema de sexualidad, la vivencia de la sexualidad y la implicación de la sexualidad en la población de jóvenes y en la comunidad en general. Nuestro objetivo entonces en esa tercera fase fue monitorear, evaluar, retroalimentar y sistematizar el proceso de inclusión en el ámbito escolar, de la planeación curricular con enfoque de género, perspectiva de derechos, nuevas masculinidades, a lo que mejor llamamos masculinidades no hegemónicas, y el proyecto Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía con el mismo enfoque en los 22 municipios y en estas normales e instituciones educativas. Siguiente, Lili. Para esa tercera fase, que era la recolección del impacto del proceso que habíamos llevado en el año anterior,
Nos diseñamos entonces unas rutas de acceso a la interlocución con las instituciones educativas y con docentes, tanto en ejercicio como en formación. Esas rutas estuvieron definidas por una primera ruta de la iniciación, que fue entender y comprender cómo se había vivido el proceso, de dónde veníamos, dónde nos iniciábamos, y la iniciación entonces estaba definida en el abordaje del cuerpo como el vehículo cultural que nos permite relacionarnos con el otro, insertarnos a la cultura y además vivir y expresar nuestra sexualidad. Una segunda ruta de la historia que retomaba los patrones de crianza, todas las pautas de crianza, todo el contexto histórico donde ya hemos vivido y donde hemos podido recoger todo nuestro bagaje cultural y nuestras diferentes formas de pensamiento y relacionamiento. Una ruta de los sueños donde planteamos lo que queremos lograr a través de las transformaciones que estamos buscando y sobre las cuales estamos trabajando con estos procesos de formación. Unas rutas de caminos acertados, que aquí recogemos todos los logros que hemos tenido en el proceso, desde todo ese poder vencer las resistencias al tema, poder hablarlo, poder encontrar interlocución, hasta poder crear y construir nuevas propuestas para sus desarrollos. Una ruta del saber hacer, de cómo ajustamos lo que tenemos que ajustar y enfrentamos los retos para seguir y continuar con todo el proceso de construcción, y una ruta de frutos perdurables, que es la valoración de lo que cada una de las instituciones y cada una de las personas participantes del proceso ha podido lograr como ser humano, como docente, pero también como colectivo integrante y activo de este proceso de formación. Video. Para la última parte del proceso de formación que acompañamos con estos 22 municipios, nosotros propusimos una reflexión que nos permitiera de alguna manera llegar a ese punto sensible, que es lo que queremos buscar, encontrar y transformar en cada uno de los seres que participaron en este proceso. ¿Le bajas por favor un poco de volumen, Lili? ¿Le bajas? La familia, la escuela y la sociedad, en tanto formadoras de actitudes de niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres, ofrecen una plataforma excelente para la superación de los prejuicios sexistas y para la provocación de un cambio en profundidad de las estructuras patriarcales sociales no deseables. En estos ámbitos, además, es posible contribuir a la socialización de otros procesos que permitan la construcción de sociedades no sexistas, con espacios institucionalizados y dinámicas culturales en general que constituyen un escenario privilegiado para el estudio de las dinámicas y reproducción de cambios sociales. En el año 2010 pactamos recorrer juntos y juntas un camino. Para hacerlo tuvimos que enfrentar la primera ruta, la ruta de la iniciación. Este primer trayecto del camino tuvo por objetivo disponernos a una reflexión profunda, desentrañada del cuerpo que habitamos, donde se encuentran alojadas nuestras resistencias, nuestros imaginarios, miedos y sentidos. En este inicio, el trabajo de generosensibilización ha permitido la posibilidad de reflexionar, permitirnos sentir y retornar al origen, al nuestro, reconocernos en la otra, en el otro, mirarnos y descubrirnos en ese ser mujer, en ese ser hombre,
pero sobre todo en esa humanidad compleja y hermosa que nos atraviesa de principio a fin, que nos vincula en el día a día, la misma que nos permite ser sociedad, ser familia, ser grupo, ser pareja. Es el primer trayecto del camino desde la generosensibilización, que ha sido el motivo para repensarnos, deconstruirnos y reconstruirnos a partir del sentir de esa dimensión de lo femenino y de lo masculino, y con ellas de nuestro lugar en el mundo. Es entonces uno de nuestros mayores logros todo el trabajo de generosensibilización que afinca y fortalece todo el proceso de formación y que permite la continuidad del proceso en términos de consolidar esa construcción colectiva de conocimientos frente a la educación para la sexualidad. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias Liliana por esa experiencia interesante. Además, hay que reconocer el impacto social que tiene tanto en la cobertura, porque tiene una cobertura grande este proceso, como en la calidad, ¿no?, que ha conseguido. Muy importante el tema de los cambios educativos, comunicativos y culturales que buscaban con esta experiencia. En esa medida han posibilitado un asunto que no ha sido fácil para las instituciones educativas, y es redimensionar esas conversaciones entre familia y escuela, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, se hace realidad en este proceso el tema de la coeducación, no simplemente como una estrategia, sino como una apuesta de sentido distinta, ¿no?, como una nueva cosmovisión. Y gracias a ello, en este ejercicio se generan preguntas importantes para las masculinidades y las feminidades también, ya pues instituidas y tristemente legitimadas por la racionalidad patriarcal, ¿no? Por otra parte, el tema de la investigación y acción participante, me parece, en esta propuesta tiene un enfoque claramente emancipatorio, que no solamente visibiliza las prácticas y las pautas sociales y comunitarias, sino que también está apuntándole a los cambios estructurales, ¿sí?, que solamente son posibles, como decíamos hace un momento, cuando los colectivos son capaces de autoobservarse, pero desde una mirada crítica, ¿no?, desde una mirada reflexiva. Entonces, es muy visible allí la tarea del escenario de la universalización del saber, como es la universidad. En este caso, también me parece un aporte muy significativo el tema de las rutas trazadas, porque confluyen en un territorio que ha sido vapuleado y olvidado, como es el territorio del cuerpo, ¿no?, del yo piel. Entonces, ahí tiene también un aporte, además de innovador, facilitador del cambio estructural que se está buscando con el PES. Bien, entonces vamos a ser un poco ágiles. Me dicen que el tiempo no es que nos esté ayudando mucho. Voy a hacer, no sé si hay más preguntas. ¿Sí? ¿Me traes otras preguntas? Ya, gracias. Entonces voy a empezar con esta pregunta concreta para Proinapsa. Dice, ¿cómo hacer el proceso? Gracias. ¿Cómo hacer el proceso de vinculación con el Instituto Proinapsa y con Bilbao? ¿Y cuáles son las orientaciones para pertenecer a la red MES? Bueno, yo les decía que nosotros tenemos algunos convenios de cooperación internacional. El proceso para la cooperación internacional básicamente es la presentación de propuestas que son sometidas a revisión y a concurso por los distintos ayuntamientos, en este caso España, que es el país con el que tenemos esta cooperación. Entonces nosotros lo que hacemos es presentar propuestas en donde van citados los nombres y la situación particular de algunas instituciones educativas. Ellos analizan la propuesta y deciden al respecto de quiénes pueden vincularse, qué instituciones educativas podrían vincularse con los recursos que tienen. Generalmente se toman 6 meses a 1 año en darnos esa respuesta. ¿Qué
¿Qué podemos hacer? Lo que han hecho otras instituciones educativas es que nos han hecho una solicitud escrita de apoyo y eso nos da a nosotros ya un lineamiento de priorización. Cuando miramos a qué instituciones educativas vamos a vincular a un proyecto, pues priorizamos esas que nos han solicitado apoyo previamente. Ahorita Faltriquera, una institución de Piedecuesta que es rural, había solicitado apoyo y entró a un convenio porque ya hacía un año estaba en ese proceso. Tenemos una docente de la Escuela Normal de Piedecuesta que accedió a un curso virtual, solamente nos dieron un cupo para Colombia y ella había solicitado con mucha anticipación participar en un proceso que fortaleciera su capacidad para trabajar en sexualidad en primaria y pues atendiendo a esa solicitud que había hecho la postulamos y efectivamente fue seleccionada. ¿Cómo pertenecer a la red MES? Ahora en el ratico les voy a dar el correo electrónico porque no lo traje acá. Es una red que está iniciando, apenas es una bebé que está creciendo y que se va a nutrir de las experiencias que ustedes puedan enviar. Se pueden afiliar muy fácil, es hacer la solicitud al correo electrónico que yo les voy a mencionar y se afilian enviando una experiencia que nosotros publicamos en nuestra página web, en un blog especial que hay para la red o un artículo libre, un artículo relacionado con educación para la sexualidad, pero que ustedes pues escogen el tema. La idea es que en junio estamos haciendo el lanzamiento oficial de nuestra red y pues queremos ya tener un número significativo de instituciones y docentes que pertenezcan a ese equipo de trabajo que lo que busca pues es el intercambio de experiencias y aprendizajes. Muy bien, gracias, Alba Janet. Concretamente esta pregunta para Ana Patricia. ¿Cuál ha sido su mayor dificultad para lograr la interdisciplinariedad a nivel de la salud, por un lado? Y quisiera de una vez dejarte este interrogante que me parece importantísimo y es el siguiente. Se está divulgando la sentencia de la Corte Constitucional C-386 sobre la interrupción voluntaria del embarazo en casos de abuso sexual, manipulación genética, peligro de muerte de la madre o del niño. Entonces, ¿cuál sería la posición de ustedes frente a esto? ¿De acuerdo? Para responder la primera pregunta, ha sido complejo, muy complejo poder trabajar interdisciplinariamente por el mismo paradigma que se tiene acerca de la enfermería. Como les hablaba en un principio, la enfermería, se cree que las enfermeras somos las ayudantes del médico, ¿sí? Que únicamente servimos para tener las llaves en el bolsillo y correr de arriba para abajo en el hospital solucionando problemas. La idea es que nosotros estamos rompiendo ese paradigma y estamos invitando a las otras disciplinas a trabajar con nosotros, pero lo estamos haciendo desde lo epistemológico. Nosotros estamos demostrando que somos una profesión muy alimentada de otras ciencias y que eso nos hace construir conocimiento propio. Y el conocimiento propio que nosotros estamos construyendo en este momento ha sido un aporte fundamental, por lo menos para el PES. De hecho, ninguna profesión en el Quindío o ningún otro pregrado está liderando todos los proyectos de educación sexual, sino que lo está haciendo el programa de enfermería. Y esto es debido a su carácter disciplinar. O sea, nosotros tenemos todas las herramientas del componente biomédico para poder asumir una posición, digamos que de conocimiento científico, pero a la vez nos estamos apoyando en eso que la enfermería está tratando de mostrarles como hoy aquí a ustedes, y es que somos una ciencia humana y que como ciencia humana estamos tratando de trabajar interdisciplinariamente en pro de esa construcción de ciudadanía. Entonces sí ha sido complicado, nos ha tocado arañar, golpear puertas, nos las han cerrado en la cara, nos han regañado, nos han insultado, pero no importa, nosotros siempre estamos allí porque sabemos que esa resistencia es la que a nosotros nos hace ser más creativas, ser más innovadoras y exigirnos mucho más a nivel epistemológico. Con respecto a la interrupción de los embarazos, pues nosotros no podemos tomar una posición, la posición la toma la persona, o sea, eso es algo absolutamente ético, algo que transversa únicamente la posición de ese ser humano que se encuentra en una situación tan complicada como es un abuso
o como es una enfermedad o como es su propio riesgo de vida. Nosotros solamente hacemos el acompañamiento. Como enfermeras hacemos un plan de atención de enfermería. Ese plan de atención de enfermería no solamente se sujeta a ese sujeto de cuidado, sino que interviene en ese entorno que ha llevado a esa persona a tomar una decisión de abortar. Cómo nosotros como enfermeras sencillamente acompañamos, pero no insinuamos, no sugerimos. Nosotros estamos acompañando a la persona en ese proceso que muchas veces es doloroso. Estábamos acostumbrados, o las enfermeras estábamos acostumbradas a vivir esos dolores o ese dolor emocional que siente esa persona cuando tiene diferentes eventos en la vida y más en un embarazo. O sea, esto a la luz pública es reciente, pero nosotros a lo largo de nuestra carrera y a lo largo de nuestra experiencia es algo más bien antiguo, es algo viejo. Nosotros vemos cómo los abortos son practicados por una u otra decisión de la persona, pero como les digo, no es competencia nuestra sugerir o tomar una posición, sencillamente acompañamos. Gracias, Ana Patricia. Y finalmente, una pregunta para Liliana. En los 3 primeros meses de este año se presentaron 58 casos de mujeres asesinadas en Medellín por parte de sus parejas. Entonces, la pregunta sería, desde la labor investigativa que ustedes realizan, pues, ¿cuál sería como su propósito allí? Precisamente al final de la reflexión hacía de nuevo énfasis en el proceso de género-sensibilización, que es lo que nos ha abierto la puerta para trabajar el tema de violencias, el tema de sexualidad, el tema de la diversidad sexual, que es un tema álgido, difícil de abordar en todos los escenarios, llámese en escenarios educativos, llámese familia, llámese sociedad. Y cuando estoy hablando de diversidad sexual, estoy hablando de orientación sexual. Todos estos temas que comportan unas reacciones del orden de lo visceral, de lo pulsional en las personas, porque somos producto de una cultura, y ayer tratábamos precisamente cómo juega nuestra historia, cómo juega el contexto, en eso que somos, en lo que pensamos y en la manera como actuamos, y de ello solo podemos entonces reflexionar y buscar estrategias y herramientas para transformar esas conductas que a veces no son las que posibilitan que una sociedad conviva en buenos términos, en dignidad y en respeto mutuo. Precisamente es ahí donde el Centro de Estudios en Género Interdisciplinario de la Universidad de Antioquia trabaja fuertemente desde lo conceptual, desde lo metodológico, desde lo estratégico y lo operativo, para lograr poner la reflexión en cada uno de los escenarios sociales y culturales que necesitan comprender que la diversidad es lo que tenemos como sociedad, y que precisamente sobre el respeto de esa diversidad es que podemos construir y generar interlocución no violenta, no agresiva, sino precisamente validando eso que es la otra, eso que es el otro, eso que soy yo misma como mujer, como ser humano. Ahí hay una apuesta grande, y pues en este momento contamos con ese aval también y el apoyo de la Gobernación como estamento directriz del departamento para que pueda fortalecer estos procesos en cada uno de los ámbitos, bien sean comunitarios, educativos, sociales en general. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Nuevamente, entonces, felicitamos a las 3 universidades por su participación, por sus experiencias significativas, y les recordamos que están invitadas junto con las otras universidades que hoy nos acompañan a un espacio de almuerzo muy conversadito, muy enriquecedor, en función de buscar nuevos caminos, nuevas alianzas, nuevas posibilidades para la transversalización de la educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. Entonces, esto será en el Salón Ejecutivo. Les agradezco muchísimo su participación en este panel. Gracias. Muchas gracias a las profesoras y también a nuestra moderadora.
Carmen Alicia Martínez, del equipo técnico nacional del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. Les recordamos entonces a las personas que viajan, que deben hacer la legalización de recibos con Sandra en la recepción. Vamos a continuar visitando los stands y vamos a hacer un receso también de 10 minutos para continuar con nuestro evento de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía con maestros y maestras de normales superiores. Continuamos entonces, recuerden que estamos transmitiendo a través de colombiaaprende.edu.co, del /mentv y del Centro Virtual de Noticias de la Educación del Ministerio de Educación Nacional. Regresamos en 10 minutos. Gracias.